En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Cuando el chavismo tenía dinero para comprar elecciones en todo el mundo, cuando el chavismo tenía dinero para llenarle la nevera a los venezolanos, a través de Mercal, a través de Pedeval, con negocios, por supuesto, por detrás y sobreprecio y todo aquello, y dólar barato, todo lo que tú quieras, sí, pero tenían real para pagar todo eso. En esos momentos, dos de los hombres más peligrosos, y esto tenemos que sopesarlo, dos de los hombres más poderosos de esa época están en este momento en la lista de extraditables. Vamos a revisarlo porque yo creo que de estas cosas vale la pena sacar muchas conclusiones. Los extraditables que faltan, amigos, son dos fundamentalmente. Dos de los hombres más poderosos durante la época del chavismo, no lo olviden. El Pollo Carvajal, exdirector de inteligencia de Venezuela y hombre de confianza de Hugo Chávez. Y Rafael Ramírez Carreño, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA. Ojo, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA con el petróleo, con el barril de petróleo por encima de 100 y con control cambiario. ¡Ey! Con todo el poder. Cuidado, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de cosas serias. Vamos por parte. Con Hugo el Pollo Carvajal, quien dice haber sido miembro de la generación 4F, sin haberlo sido realmente, junto a Chávez, buscó derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, dice él. Se convierte en hombre de confianza de Hugo Chávez. Poco a poco nos iremos dando cuenta, y con el tiempo saldrán los datos, de que el Pollo Carvajal estaba metido en labores de inteligencia desde antes del 4 de febrero. Eso, y lo estuvo después. Hay suficientes datos de eso. Estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, lo que hoy es el DGCIM, pero cuando él lo nombraron era del DIM. El tipo estuvo ahí desde el año 2000 como jefe de investigaciones hasta que ascendió primero a la subdirección y después a la Dirección General. Eso, por supuesto, lo coloca en distintos niveles. También formó parte de la DICIM, fue viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Cuando se retira, logra ser diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV. También fue nombrado cónsul en Aruba, y allí nombrado como cónsul en Aruba, tuvo aquel gran problema. ¿El gran problema cuál fue? Bueno, que lo pidieron en extradición, y por una de esas cosas raras que hacen países como Holanda, al señor lo negaron en extradición a los Estados Unidos y se lo devolvieron a Venezuela. Eso es algo que no debemos olvidar. Este señor se desligó de Maduro en el 2019, que fue el año en que reconoció a Guaidó. Reconocer entre comillas, porque ustedes saben todo. ¿Cuáles son los cargos y las acusaciones que hay con este personajito? En el 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sanciona. Así fue como empezó el asunto. ¿Y por qué lo sancionan? Porque lo acusan de proteger cargamentos de droga que las FARC hacían pasar por Venezuela para enviarlas a territorio de los Estados Unidos. Además de eso, y esto fue en el año 2008, esta acusación, al señor lo acusan de facilitarle a la FARC la compra de armas. Parece ser inclusive que él le daba armas a cambio de droga. Imagínese usted. Asimismo, lo acusaron de facilitar documentos de identidad venezolanos a los guerrilleros colombianos para que pudieran viajar sin inconvenientes. Es decir, lo acusaron de darle cédula, pasaporte, inclusive pasaporte diplomático, algunos de ellos. Y entonces uno sabe todo eso, y en medio de todo eso, si fueron capaces de darle pasaporte, nacionalidad, cédula y todo lo demás a guerrilleros colombianos y a todo tipo, a toda clase de bicho de uña,
se pregunta uno si eso lo lograron hacer con esos delincuentes, con esos terroristas que ni español hablaban, ¿qué no harían con Maduro, quien todavía no ha podido decir en qué parte del mundo nació? Eso deberían tenerlo anotado por ahí. Creo que es importante. Por supuesto, dentro de todo esto, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ya lo acusan ahora, en el 2020, de conspiración para cometer narcoterrorismo. Imagínense usted, es decir, terrorismo financiado con narcotráfico, conspiración para importar cocaína y otros cargos relacionados con armas de fuego. Finalmente señalado por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluido un cargamento de 5.6 toneladas transportados desde Venezuela a México en abril de 2008. Ese fue el famoso caso, y esto es importante, ese caso de las casi 6 toneladas de cocaína transportadas de Venezuela a México. Ese es el caso del avión DC-9 que despegó de Venezuela desde el aeropuerto de Maiquetía. Entró vacío, lo llenaron y se lo llevaron. Y entró y salió con permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Eso fue así. ¿Quién era el presidente del INAH cuando eso ocurrió? Francisco Paz Fleita, el entonces coronel Francisco Paz Fleita, que este año se murió de COVID viviendo la Dolce Vita en Canadá, donde dejó a 2 de sus secuaces que participaron en esa acción. El gerente general de transporte aéreo, David Blanco Carrero, que anda por allí, por cierto, viviendo en Montreal, después de haber sido embajador de Venezuela ante la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, y allí, ese señor ahora anda viviendo la Dolce Vita, se quedó en Canadá, viviendo la Dolce Vita, y ahora es conferencista internacional en materia de transporte aéreo. ¿Ustedes me quieren explicar? Un señor que estaba involucrado en este tema. Ahí lo tienen, amigos de los Estados Unidos. Ahí tienen ese tuqueque para que le saquen cría. Uno de los involucrados en darle permiso a esa aeronave para que llegara a los Estados Unidos a México cargado de droga, está en Canadá. Y ya no tiene foro diplomático. Un dato que les doy. La otra persona involucrada en esta cuestión era la jefa de la División de Operaciones Internacionales de la Jefatura de Transporte Aéreo, llamada Carmen Lanza. Esa también está allá en Canadá. Está allá en Canadá y tiene una panadería. Ella vende cachitos. Una cuestión, un café, una cosa ahí. Y que de cachitos venezolanos y tal, no sé qué. Allí en Montreal. Y entonces la señora y ellos dos trabajaron con Rodríguez Torres en la DICIP, en la primera gestión de Rodríguez Torres, cuando Rodríguez Torres lo sacan de la DICIP por el escape del narcotraficante alias El Boyaco. Ellos lo sacaron de allí, ellos trabajan en la DICIP. Y de la DICIP fueron a tener, después de estar acusados de soltar un narcotraficante, David Blanco, ingeniero David Blanco Carrero, golpista del 92, del 27 de noviembre, asesino de los que bombardearon Caracas el 27 de noviembre, y su secuaz, la agente de la DICIP de Rodríguez Torres, es decir, del SEBIN, Carmen Lanza, se fueron como representantes del chavismo ante la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y allá se quedaron con Paz Fleitas. Paz Fleitas se murió y no volverá. Murió este año. Allá dejó a la familia. Y estos montaron negocios allá. Tienen panadería, venden cachitos, prestan sus instalaciones para reuniones de la diáspora. Imagínate tú. Y esa gente va para allá van artistas y se toman fotos. Ay, porque aquí hay unos venezolanos emprendedores. ¿Cuál venezolana emprendedora? Ese señor es una esbirra. Por favor. Bueno, ahí la tienen. Esa señora está involucrada en este caso. Porque esa señora estaba en el INAH cuando se le dio permiso a ese avión, un avión DC-9, para que entrara a Venezuela vacío y se fuera cargado de droga. Una cosa completa y absolutamente irregular el ingreso de esa aeronave a Venezuela. Nunca pudieron explicarlo. Nunca se explicó. Ese es el famoso avión donde estaba metido Maclet, que después, por la misma época, compró Aeropostal, el narcotraficante de Maclet, y ellos lo autorizaron a que lo comprara. Y estas cosas no se investigan. Es que estamos hablando de que la lista de extraditables es larga, porque la colita que deja cada uno de los casos donde está metido el Pollo Carvajal te deja involucrado en todos los organismos, porque eso también hay que decirlo. El Pollo Carvajal actuó solo, no tenía escolta, no tenía chofer, no tenía secretaria, no tenía subalterno, no tenía subdirector, no tenía jefe de división, no tenía jefe de línea. Y esos organismos encargados de vigilar que no se cometieran esos delitos, ¿dónde están sus jefes?
el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. ¿Dónde está esa gente? Los directores de los aeropuertos, los directores de las aduanas. ¿Dónde está esa gente? Los directores de puestos fronterizos, los militares encargados de cuidar la frontera, por donde pasa la droga. Nada más el Pollo Carvajal. No, toda esa gente también. Toda esa gente también. Hay que empezar a hacer memoria. Todos esos venezolanos que se acuerdan, mira, fulano de tal estaba encargado de tal aeropuerto, de tal aduana. A toda esa gente hay que mencionarla, porque toda esa gente está involucrada. Y no se pueden ir lisos. No se pueden ir lisos. Mucho menos ahora que estamos, mira, temporada de patos. Hay que cazarlos. Nada más y nada menos que el señor se refugió en España. Claro, como han hecho tanto, todos esos malandros se van para otro país. Después que destruyeron Venezuela, se van para otro país a vivir de las rentas de todo lo que lograron durante su tiempo de persecutores. Luego de salir de Venezuela, Carvajal se refugió en España. En abril del 2019 lo detienen, pero en septiembre fue dejado en libertad por esa justicia española tan transparente y diáfana. Pero en noviembre del mismo año volvieron a emitir una orden de aprehensión que ya estaba en la clandestinidad, es decir, huyendo, es decir, escondido. Pero el 9 de septiembre del 2021 fue detenido nuevamente y el 20 de octubre el Tribunal Superior de España aprobó la extradición de Carvajal a Estados Unidos. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado porque si no todavía no lo extraditan. Por cierto que se hizo conocido, quería referirme a esto, porque muchísima gente me lo ha escrito. Por allí, por las redes, sacaron una imagen con la cara de Carvajal diciendo que supuestamente Carvajal había revelado que Chávez se murió el 30 de diciembre y que le habían aplicado eutanasia después de la... Eso entonces lo pusieron en las redes sociales, inclusive gente de cierta influencia se hizo eco de eso, porque eso se viralizó. Bueno, en primer lugar, yo voy a decir lo que sé sobre esa supuesta declaración. Yo revisé la cuenta de Twitter del Pollo Carvajal y busqué suficiente y escudriñé y por ninguna parte ese señor ha dicho eso en su cuenta de Twitter. Número uno. Número dos, en las declaraciones que el señor ha dado ante los tribunales españoles, por ninguna parte ha hablado de ese tema, de la muerte de Chávez. Número tres, el señor no ha dado ninguna entrevista, pero además de eso, en las publicaciones de distintos medios, sobre todo españoles, que están hablando sobre la materia con respecto al Pollo Carvajal, por ninguna parte se refleja esa supuesta declaración que le ha dado. Pero más aún, para que estemos claros y para que sepamos además de qué pata cogía cada pollo. En su cuenta de Twitter, el señor sí se refiere a la muerte de Chávez y lo que dice, y no lo dice ahora, lo escribió ya cuando era disidente, ya cuando se había ido del chavismo. Ojo, cuando se le había abierto a Maduro, ya el señor estaba hablando del tema y en un tweet el señor dice que Chávez sí murió el 5 de marzo. Que sí, es lo que él dice. Ojo, no es lo que yo creo, pero él lo dice. Que el señor sí murió el 5 de marzo y que murió en Venezuela. Eso es lo único que yo encontré en la cuenta de Twitter de este señor sobre la muerte de Chávez. Es decir, por ninguna parte aparece esa información. Esa información la sacó alguien, obviamente, seguramente sería el mismo chavismo, y esto es una estrategia muy vieja. Es de salir a contaminar con mentiras que el Pollo Carvajal dijo esto, que el Pollo Carvajal dijo lo otro, que el Pollo Carvajal dijo lo otro, para que todas esas mentiras que surjan tapen la verdad cuando el tipo la saque y la diga. Porque entonces van a decir, ah, no, pero eso no fue lo que él dijo el otro día. El otro día no dijo nada, eso lo inventó la maquinaria. Además de eso, hay una página web del Pollo Carvajal. En esa página web, el señor está sacando a cuentagotas cosas relacionadas al tema de las revelaciones que él tiene. Que me imagino que se la está manejando alguien, X, pero el asunto es ese. Entonces, si buscamos en sus fuentes oficiales, en algún momento el señor hablará del asunto. Ah, que Luis Ortega sí dijo que el tipo había muerto el 28 de diciembre. Bueno, sí, porque Luis Ortega quiere hacer ver que Chávez era inocente. Entonces lo pone a morirse el día de los inocentes. Pero en todo caso, lo importante de todo esto es que sí se murió. Y no volverá. ¿Extraditable? Por supuesto que sí. Por supuesto que es un extraditable. Lo veremos vestido de naranja. No se preocupen.
que la cosa tarda, pero llega. Y hablando de tardar, pero llegar, mírame a quien tenemos aquí. Mírame este muñeco, ¿ah? Rafael Ramírez fue ministro de Petróleo y Minería entre el año 2002 y el año 2013 y fue presidente de PDVSA simultáneamente. Es decir, tuvo los dos cargos. Es el único hombre en Venezuela, o al menos el primero, que se dio el lujo de tener eso. Mira, ni Pérez Alfonso, ni el general Rabart, ni Calderón Berti, ni Luis Yutti. Por Dios. Este tipo fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Es decir, era ministro del ente encargado de supervisar a la industria y a la vez era la cabeza de la industria. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Desde diciembre del 2014 fue además representante permanente de Venezuela ante la ONU y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso fue cuando lo sacaron. A él lo saca de ahí Maduro, porque este tipo se creía que él tenía tanto poder que él podía ser el sucesor de Maduro. Sí, Luis, espérate. ¿De qué acusan a este personaje? A él no solo se le señala por corrupción y situaciones turbias relacionadas con PDVSA, inclusive el propio chavismo lo acusa de eso, sino también por lavar dinero con ayuda de familiares. Actualmente Estados Unidos está investigando el caso de Ramírez, quien con su primo Luis Mariano Rodríguez Cabello está acusado de lavar $2.000 millones a través de empresas en los Estados Unidos. Una cosa bien bonita. El señor está refugiado en Italia. Aquí vamos con el tema, mira, aquí vamos con algo interesante. Este tipo, según todas las informaciones, está refugiado en Italia y según varias informaciones que en su momento lograremos verificar porque se va a saber, fue quien financió la permanencia del Pollo Carvajal en España y quien le facilitó toda la logística para que el tipo huyera, con plata, obviamente. Este tipo, luego de salir de Venezuela, se habría refugiado en Italia. Y sabemos que es así porque es a Italia a quien el chavismo le ha pedido su extradición. El chavismo ha movido todas sus fichas para provocar una extradición a Venezuela, pero esto no ha dado frutos. En realidad, ¿es una extradición o es una forma de callarlo o es una forma de protegerlo? Podemos verlo de cualquier forma. En julio del 2021, la Corte de Apelaciones había emitido un dictamen favorable a la extradición, pero en septiembre, es decir, hace un mes, se generó una sentencia contraria y por ahora la misma sigue detenida, es decir, ni se adelanta ni se atrasa. Pero, ¿de qué estamos hablando? Porque quien está pidiendo la extradición de Rafael Ramírez es el chavismo. Le está diciendo a Italia, mándamelo, porque eso es un corrupto. Y nosotros lo vamos a juzgar, porque nosotros tenemos un sistema jurídico transparente para juzgar y tal, más cual. Sí, Luis. Los italianos que saben de mafia, porque es su especialidad, le dicen, ma come hai fatto. Y se están haciendo los suecos. Pero mientras estos tipos, los chavistas, creen que son más inteligentontazos que el mundo y dicen, no, los italianos nos van a mandar porque nosotros tenemos pruebas. Y nosotros además tenemos allá unos aliados. Mientras ellos hacen eso, los Estados Unidos está así, mira, con la lima en la mano, limándose esas pezuñas. Dígame usted, señor Gocho del WhatsApp, usted, si tuviese que hacer una lista de extraditables, ¿a quiénes pondría en la lista y en qué orden los pondría? Al primer sujeto, Rafael Ramírez. Eso. Ese es el primer bicharraco, porque ese es el mayor tesoro de información y de plata. Y además que fue un tipo que cumplió las órdenes directas del Sambo de Sabaneta durante más de 10 años mientras su periplo entre PDVSA y el Ministerio de Minas. Y este sujeto fue el que montó todas las estrategias y estratagemas para el lavado de dinero de bandidos
como el régimen teocrático iraní, que tenía sanciones y utilizaron a PDVSA para lavar o direccionar negociaciones, para las operadoras rusas, para operadores chinos y para toda una sarta de batracios en Nicaragua, hacerle el favor a los cubanos, porque no se puede olvidar que ese gran gusano con esa cara de gafo, gago infeliz, es sobrino de un terrorista como Ilich Ramírez Sánchez. Así es. Entonces ese tipo de ratas que su gran palmarés era haber sido familiar de ese comunista en la ULA, porque es un estúpido que le pasan las materias, porque conozco personas que trabajaron con él en Inelectra y me dijeron que eso era un bobo, que había que atajarlo de lo bobo imbécil que era, y resulta que ahora resultó ser un gran sabio de la finanza. Yo lo creo un gran ladrón, pero un gran cabrón y destructor de la República y destructor de una industria venezolana que aparentemente era lo mejorcito que había como modelo de estatización, y miren lo que quedó. Ese sujeto transformó PDVSA, que en algún momento llegó a costar más de 160 billones de dólares, que era lo que estaban dispuestos a pagar cuando se privatizara, y hoy en día, como dice un amigo mío de las Guamas, cambiada por una lata de mierda, pierdes la lata. Pero no fue una lata lo que el señor se robó. No, ese tipo nadie lo tumba por menos de 60 billones de dólares. ¿Por qué? Muy sencillo, porque una cosa es los reales que pasaron por sus manos y cuánto fue el cepillo que él cobró, porque hay que recordar que este bicho cobraba para él y cobraba para el Sambo y cobraba para los cubanos, pero No, lo de él lo cobraba. Bueno, pero acuérdate que con el tiempo han salido nombres de personajes ligados familiarmente con jefes de la oposición falsaria y protibularia que hacían negocios con la PDVSA de Rafael Ramírez. Es correcto. El verdadero socio de los fedebobos, esos bichitos que actualmente entonces aparecen de perdonavidas del gobierno, ¿con quién negociaron ellos? Pues negociaron porque la sede de Fedecámaras quedaba a 2 cuadras de la sede de PDVSA. Pues que cuántas veces en esos botiquinos que quedan allí detrás, o los que quedan por la avenida Solano como La Huerta, ¿cuántas veces no habrán cerrado los negocios de estos bichos para la compra de comida? Porque el gran negocio de estos bichos fue la venta de comida a Pedeval. ¿Y quién era el que pagaba la cuenta? Ese batracio. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien tiene información de los actuales bandidos, tanto locales como extranjeros, es ese gusano. Por eso es que el tipo está muy sobrado. Dicen que en los alrededores de Roma, y que tiene cierto privilegio por los chicos del Vaticano, pero también otros dicen que está en la Toscana. Lo cierto es que si es tan comunista y tan rojito como decía, ¿por qué no se va a vivir a Cuba esa rata? ¿Por qué no se va a vivir a Corea del Norte? Sí, toche. Bueno, porque son lo que son y no puede ser otra cosa, pero es que además de eso, la contabilidad asociada a los crímenes de Rafael Ramírez no se mide solo en dinero, sino que se mide también en vidas humanas y en destrucción física. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia.